Estimados participantes, bienvenidos a la clase número 4 de acabado de aeronaves. En realidad la clave es usar la cinta más ancha posible que quede plana alrededor de un radio en un lado del plano final que enmascara el fuselaje, las alas, estabilizador vertical, empenaje, el rudder y nacela. En este punto se deben hacer los ajustes necesarios, así que hay que examinar las líneas cuidadosamente. La adherencia y levantamiento. Si la adhesión de un producto falla, generalmente se debe a una mala o inadecuada limpieza y preparación de la superficie a ser terminada. Usar la imprimación incorrecta para el sustrato también puede causar una falla en la adhesión. La incompatibilidad de la capa de acabado con la imprimación puede causar fallas, especialmente cuando los solventes en la capa superior socavan la imprimación y hace que la imprimación se levante o se remueva. El sonrojo o el rubor ocurre cuando el acabado de la pintura parece opaco, lechoso y brumoso. Este efecto generalmente se produce cuando la pintura húmeda o seca atrapa la humedad. También se conoce como el mareo. Esto ocurre más a menudo cuando la humedad está en 80% o más. También ocurre y suele pasar en los casos cuando se pinta con tintas metalizadas. La razón por la que la forma sonrojada es porque los solventes se evaporan rápidamente del recubrimiento que se ha aplicado, causando que la temperatura caiga lo suficiente para condensar el agua en el aire. El hundimiento, corrida o goteo, también conocido comúnmente como chorreado, son a menudo una función de la aplicación también de mucha pintura al sustrato. Esto sucede cuando la pistola de pulverización se mantiene demasiado cerca del sustrato o de la superficie, o si la pistola se mueve por la misma superficie demasiado lento. Cuando el empalme es muy lento, ocurre la sobrecarga de pintura en la superficie y ocurre este fenómeno. Si la pintura no se reduce correctamente y es demasiado delgada, la pintura puede también chorrearse y gotear fácilmente. La concha de naranja o cáscara de naranja es cuando la superficie pintada parece desigual, al igual que la piel de una naranja. El efecto de la cáscara de naranja es el producto de una tensión superficial excesiva o del producto seco, del producto secado demasiado rápido, y no se permite el tiempo adecuado para fluir correctamente. Esto puede causar una serie de escenarios diferentes, el primero de los cuales no está haciendo el fluido apropiado para ventilar los ajustes en la pistola de pulverización. Y también esto ocurre cuando no se reduce correctamente la pintura, es decir, el reductor no está en la debida proporción en la mezcla de la pintura con la pintura. El solvente pop y picaduras aparecen visiblemente en la superficie del acabado de la pintura debido a humedad o solvente atrapado.
cuando la capa superior de pintura seca rápidamente, mientras debajo de la pintura permanece húmeda, o sobre la piel la humedad o los solventes quedan atrapados y forman bolsillos que se abren cuando los humos finalmente escapan o los gases se evaporan, creando agujeros y pop solvente. El ojo de pez o ojo de pescado, conocido comúnmente, los ojos de pescado aparecen en la pintura húmeda o en la pintura que se está aplicando en pequeños orificios donde puede ver el sustrato o la superficie subyacente, y lo más probable es que esto haya ocurrido porque la superficie está pintada no ha sido preparada correctamente. También esto sucede cuando hay residuos de grasas en la superficie. El arañazo de lijado se ve arañazo o línea definida en su capa de acabado. Entonces eso es bueno. Eso es objeto de indicación de que la superficie a pintar no se prepararon adecuadamente antes de la aplicación. Es decir, se aplicaron lijas demasiadas abrasivas y no se le hizo el posterior lijado con un tipo de lija más finita. No se remató. Entonces queda debajo del acabado la raya de la lija más gruesa. Las arrugas son causadas por el secado desigual del acabado en los solventes atrapados, de los gruesos o pesados de las capas de pintura. La pintura se encoge a medida que seca, y si la superficie se seca más rápido que la pintura húmeda, debajo de ella hace que la superficie se deslice sobre la pintura húmeda en un patrón de arrugas. El spray seco es un producto de partículas de pulverización atomizada de la pistola de pintura que parpadea o secado antes de ser transferido al sustrato. Las partículas secas no fluirán, por lo tanto un material similar al polvo en el sustrato. Este efecto generalmente es causado por demasiado aire y hay suficiente volumen de fluido fluyendo a través de su pistola. También esto ocurre cuando la aguja tiene problemas. El uso de varias pinturas y revestimientos diferentes, junto con diferentes revestimientos patentados, hace la preparación de áreas dañadas o deterioradas en un desafío. No todos los sistemas de pintura son creados iguales o compatibles. La siguiente lista es una guía general de lo que no debe hacer cuando se trata de reparar o retocar. Sin embargo, antes de realizar una reparación o retoque, póngase en contacto con el fabricante del producto que utilizará para verificar la compatibilidad. Los ajustes de la pistola. El mejor lugar para comenzar es consultar las especificaciones del fabricante del equipo que usted está utilizando e identificar la presión de aire recomendable para la pistola. A continuación, pruebe el patrón de pulverización aplicando la pintura de una gran pieza de papel que esté pegada en una superficie vertical. Al rociar es importante mantener la pistola de 10 a 12 pulgadas de la superficie. Estimados participantes, hemos culminado el tema número 4. Muchas gracias por su atención.